Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y estamos en el programa 33 del martes 3 de diciembre de 2019. Hoy hablamos de custodia del territorio, de la PAC y de alguna que otra cosa más con Alberto Navarro. Pero antes y como siempre, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, muy bien. Aquí un poco es la última semana en la que curro, que ya la semana que viene empiezo a estar libre, que no quiere decir que no cobre, que esto está genial. Algún día os lo explico. Pero sin embargo llevamos una semana de locura de podcast, que grabamos el lunes, grabamos el martes, hoy es miércoles y bueno, un poco... Sí, que este programa sale el lunes que viene, pero yo no voy a estar, os contaré por qué, y lo estamos grabando la semana de antes, así que... Locura de podcast. Lo bueno que tienen los podcasts. Sí, ¿Y sí. tú qué tal? ¿Qué tal tu semana? Pues yo esta semana creo que ha sido la peor semana del año para grabar podcast, porque tengo una voz fatal. Pero la cosa viene así, ya está, es así. Y además teníamos dos invitados de muchísimo nivel. La semana pasada Florian Marsellés y Alberto, que son dos invitados de los que merecen mucho la pena escuchar. Y hemos dicho, no, se graba y se graba aunque no hable más en todo el día. Y luego por lo demás, pues bien, esta semana que estamos, todavía no es lunes cuando solemos grabar, pero bueno, ya sé lo que voy a hacer, así que muchísimo desarrollo web picando código. Me he dado de alta en Código Génesis, que es una página web, ¿no? Donde para desarrollar web, ¿no? Los que nos gusta hacer web y yo que siempre me ha gustado la informática y tal, nos gusta el código, pues bueno, pues me he metido un poquito a desarrollar web, pero tocando un poquito de código. Y me he dado de alta en la plataforma y haciendo web que tengo que hacer varias, pues picando código. Y aparte, el fin de semana estaré, no sé ya cómo decirlo, en la WordCamp Granada, que es un evento de desarrollo web en WordPress. Y estaré ahí, que será mi primera WordCamp. Ya sabéis, esto de estar metiéndose en el mundo web, pues te hace ir a congresos de gente web. Yo que solo había ido a los de ciencia, hace poco en uno de podcasting, ahora en otro de WordPress. Bueno, poco a poco, ¿no? Mirando de sector, pero bueno, siempre con un ojo puesto y una oreja sobre todo a los temas de ciencia. Y esa ha sido mi semana, el resumen. Muy bien. Y damos paso al invitado, ¿no? Que lo tenemos aquí. Mira, cada vez hacemos esto más rápido, ¿no? Lo hacemos cada vez mejor. Mejor. Pues vamos a dar paso a Alberto Navarro. Alberto Navarro. Alberto ha trabajado en asesoría, en consultoría y en el tercer sector, en la parte ambiental, y en investigación en áreas de ecología durante los últimos 17 años. Actualmente se centra en conservación de la naturaleza y desarrollo rural, y en particular en la conservación desde el ámbito privado, con la custodia del territorio como herramienta transversal a ambas disciplinas. Buenas, Alberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Buenas tardes. Bueno, he cogido la descripción que tenías ahí, una cosa que nos mandaste. Y con esta voz que tengo, ya podía haberme hecho yo mismo más corto, ¿no? Me he puesto una zancadilla a mí mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué me he dejado o qué consideras de tu descripción como siempre decimos, en 2 líneas? ¿Qué me he dejado? ¿Qué te ha faltado por añadir? ¿O dónde estás ahora trabajando? Bueno, cuéntanos un pelín, ¿no? De tu descripción, ¿no? Bueno, mi descripción intento que sea lo más exacta posible. Y no añadiría mucho más. Es decir, aunque yo empecé realmente, que lo conté hace poco, estaba en un evento que estaba en OC. Sí. Yo empecé en el medio ambiente gris. Siempre cuento, no como algo despectivo, sino que yo le llamo el medio ambiente gris a la industria. Como inspector industrial en temas de medio ambiente, pues en las áreas de atmósfera, residuos, suelos y aguas. Hoy es muy difícil porque cuando yo empecé hace 17 años más ya, no había tanta legislación ni tanta digamos, maquinaria, y podías estar acreditado por ENAC en las 4 áreas, y hoy no es que no puedas estar acreditado por ENAC en las 4 áreas, sino que es tan voluminosa que es muy raro encontrarte un técnico hoy que esté acreditado en las 4 áreas. Y aproveché pues la carrera de Ciencias Ambientales, que esto lo hice antes de la carrera de Ciencias Ambientales, pues para irme al medio ambiente verde, que me gustaba más y me gusta más, siendo muy necesario el medio ambiente gris, y arreglar el medio ambiente gris, me gustan mucho más los animales y los ecosistemas más naturales, ¿no? Los ecosistemas humanos te gustan menos, ¿no? Cada vez menos. No, es broma. Es un dicho muy interesante para estudiar. No, me ha gustado el concepto. No lo había escuchado nunca, lo de medio ambiente gris.
y me ha gustado el concepto. Quizás lo empiece a usar. Se llama medio ambiente gris porque por el tema de los humos y por los grandes complejos industriales, que el color que domina es el gris. Sí, no, pero y al final es control ambiental, ¿no? Pero en la parte, pero en industria. No, me Sí, gusta. y aparte es muy chulo. Yo lo recomiendo trabajar en la gran industria, sobre todo desde dentro, que era como te daba la sensación de que estabas dentro del programa de Así se hace, ¿no? Con tus equipos, y tal, y se aprende muchísimo, la verdad. Desde un pequeño taller de coches, por ejemplo, a una gran refinería, ¿no? Que es el complejo industrial más grande que puedes imaginar. He trabajado en todos ellos. A mí también, que me gusta el tema, muchas veces, esto lo que dices tú, el así se hace, ¿no? El tema ingenieril también me llama mucho la atención. Yo creo que es muy interesante. Sí. Es increíble. Y de hecho, a raíz de lo que me dices en qué estoy trabajando ahora, no lo voy a desvelar con pelos y señales, pero justo estaba preparando un trabajo que vamos a empezar en enero, que tiene que ver con una gran multinacional que me va a llevar otra vez a examinar procesos, pero más ligados a cómo incorporar la biodiversidad a un proceso. Muy bien. Bueno, pues interesante. Pues si te parece, vamos a hacer la CTA, ¿no? De empleo y nos metemos ya en concreto en tu carrera profesional. Enoc, ¿algo más que añadir o lanza ráfaga? Vamos a por la ráfaga. Y ya sabéis que este podcast se hace gracias a la web trabajaenmedioambiente.com, la web de búsqueda de empleo y de subir ofertas de empleo en el sector del medio ambiente, en el amplio sector del medio ambiente, donde Enoc va recopilando ofertas de trabajo. ¿Y cuántas tenemos, Enoc? Pues tenemos un montón, porque como estamos grabando el miércoles antes de que salga el podcast, pues no tengo ni idea cuántas habrá cuando salga el podcast. Sí, pero ¿sobre cuántas más o menos estábamos la semana pasada? Unas 160, 170 seguro, vamos. Y ya sabéis que una vez a la semana las revisamos y que están todas funcionando, que no hay ninguna que se quede ahí en la última página que nadie sepa por dónde va. Así que nada, todas están activas y abiertas. Eso es. ¿Y qué destacamos esta semana de la web? Pues mira, llevamos toda la semana recomendando varios aspectos, pero me gustaría destacar el empleo para biólogos, que también es una parte que está muy presente. Es una categoría que puedes seleccionar en el menú y te vas a encontrar bastantes ofertas. Aparte de que luego haya ofertas de empleo que los biólogos puedan aplicar, puedan posicionarse, que no estén pensadas o que la persona que las oferta no haya pensado en biólogos, pero no tienen nada que ver. Sí, me puede haber un biólogo diseñando web, como en mi caso, ¿no? Pero bueno, o haciendo podcast. Sí, pero no. No, pero es verdad que biólogos, medio ambiente, muy, muy relacionado. Es evidente, ¿no? Es evidente que un biólogo en medio ambiente va a trabajar. Y como ya hemos dicho, ¿no? Venga, te dejo el paso para que le preguntes lo que Venga, Alberto, cuéntanos un poco profesionalmente, ¿cómo ha sido la trayectoria? Ya nos has contado la parte gris, ya nos has contado que luego hiciste ambientales y ¿qué más? Bueno, pues en ambientales lo que hice fue lo que comentábamos al principio antes de estar en abierto, es aprovechar la carrera para ligarlo al lado más verde, pero lo que decíamos de hacer contactos, ¿no? De conocer a gente, meterme en el tercer sector ambiental, ir hacia la conservación de la naturaleza. Entonces, ahí conocí a Roberto Ruiz Robles, de la Asociación de Ciencias Ambientales, que de aquellas estábamos fuera, ni siquiera estábamos en la Asociación de Ciencias Ambientales, y habíamos montado una pequeña ONG de desarrollo rural, que se llamaba Arcana, y empezamos a colaborar con ACA, y acabamos fusionando Arcana con ACA, y entonces todo eso nos sirvió para, bueno, lo que todo el mundo hoy conoce de ACA, y a mí mismo profesionalmente, pues ir a muchos eventos, a congresos, a cursos. Sí, ACA, perdona que te corte, ACA, para la gente que nos escuche y no, igual el que no haya estudiado ambientales y demás, es la Asociación de Ciencias Ambientales, que si no recuerdo mal es de la Universidad de Alcalá, o es algo ya nacional abierto. No, es una asociación de ámbito nacional. A ver. Vale, nació en la Universidad de Alcalá, pero luego ya es mucho más abierto. Al principio era solo para ambientólogos, pero ahora es para todo el mundo y tiene muchos programas muy interesantes. Bueno, os lo cuento porque yo estuve más de 7 años dentro de la asociación trabajando.
Que también me sirvió de catapulta para muchas cosas. Sí, sin duda, pero no, que queríamos puntualizar, pues eso, la gente que no se escuche y no sepa lo que saca, creo que hace una labor muy buena y pues por remarcar lo que es. Sí, y aparte que hay muchas ACAs en el sentido de asociaciones de ciencias ambientales, está bien precisarlo, incluso la Agencia Catalana del Agua. Sí. No, con esto lo que quería decir es que comentábamos Enoch y yo antes y hace unos días, es que sobre todo cuando estás empezando tu carrera profesional, que es muy importante acudir a todos los eventos que se pueda para conocer gente, porque eso después te ayuda mucho a conseguir trabajo, hablando en plata. Sí, hablábamos de la importancia de los contactos, ¿no? Uh-huh. Sí, exacto. Que de hecho comentábamos y me decíais que vosotros ya lo habéis tratado otras veces, incluso vosotros y con otros intervinientes, que era que no es una cuestión de nepotismo ni de dedismo, sino que realmente tú en igualdad de condiciones ante dos personas prefieres a alguien que ya conoces porque sabes cómo respondes con esa persona y es que se basa como en todo en el ser humano, en la confianza, ¿no? Es decir, si tú confías en una persona y especialmente en el ámbito laboral, ¿no? En cualquier materia de la vida, ¿no? Emocional, pero sí sobre todo de relaciones, pero sí sobre todo en el mundo laboral es clave, ¿no? Y te ayuda a trabajar mejor y conseguir trabajo. Hombre, está claro, y ahora que decías el tema emocional, yo creo que hay muchos compañeros de trabajo con los que he estado bastante más que miembros de mi familia o alguna novia. Eso pasa. Entonces es muy importante. Más de lo que quisiéramos. Sí. Eso de acostar a la familia y no poder acostarte con tu mujer y ponerte con Enoch a grabar un podcast me ha pasado muchas veces y es como, joder, macho. Sí. Es complicado, ¿no? La vida laboral, compaginar la vida laboral y la vida familiar es difícil. Hoy en día más casi que nunca. Muy bien. ¿Y qué más? Y nos has contado, pero estuviste ahí un tiempo en ACA y después de ACA, porque dices que te has dedicado también a la investigación, ¿has estado en alguna institución o siempre... Sí. O siempre al margen, ¿no? Es que me interesa porque, claro, cuando hablas de institución siempre piensas en centro de investigación o universidad y creo que en tu caso también estás más vinculado a otros sectores, ¿no? A ver, sí, mi relación con la investigación empezó en la carrera en la facultad. Entré a colaborar en el departamento de ecología, hoy se llama de ciencias de la vida, antes era el departamento de ecología, con el estudio de las rapaces, los raptors, las aves rapaces como bioindicadores, ¿no? Uh-huh. Empecé con una pequeña colaboración cuando iba en tercero de carrera y bueno, pues decidí quedarme en el departamento con ellos sin una forma contractual, pues para apoyarles en la investigación y desarrollar esas capacidades profesionales, aunque no fuera remuneradamente, ¿no? Y estuve 4 años. Todo el mundo piensa que hice la tesis doctoral con eso, porque llegamos a publicar 2 artículos que son una parte, de los 2 artículos, una parte, uno de ellos fue mi proyecto fin de carrera. Entonces hay gente que cree que soy doctor cuando no lo soy, aunque tengo varias publicaciones, ¿no? Es decir, entonces te relacionan, hasta te escriben las revistas, luego lo comentamos como doctor, y tú te partes, porque dices, si yo no soy doctor, ¿sabes? Pero bueno, o sea, es que se asocia, ¿no? Y eso me sirvió profesionalmente mucho, es de lo que más agradecido estoy, porque muchas de las capacidades y los mejores trabajos que hoy estoy desarrollando, esas habilidades las aprendí en el departamento de ecología. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, estando en ACA y estando en la carrera, estuve en el departamento de ecología. Aproveché eso y siempre he estado vinculado a distintas organizaciones a la vez, porque una de las cosas que le comentaba a Enoch, que es que puede ser una debilidad para otros, para mí es una ventaja, yo no trabajo en exclusiva para nadie. O sea, tengo muy pocas reglas laborales, y una es que no trabajo en oficinas, y la segunda, por coherencia, luego explicaré por qué. Hay gente que no le gusta esto, pero para mí es coherente, siendo en el sector ambiental, el teletrabajo y demás, todo lo que se puede llegar a pensar e intuir. Y por otro lado, que no trabajo al 100% para nadie, porque si no me permite trabajar con otros proyectos y otras personas a la vez. Bueno, pues no sé si, aunque tiene muchas cosas de actualidad después muy interesantes, pero es que creo que al ser un podcast de empleo, creo que voy a entrar en los 2 melones
que has abierto. Es que has abierto dos melones buenísimos. El de no trabajar para nadie me parece buenísimo. De hecho, En exclusiva, en exclusiva. Sí, en exclusiva. Hay dos reglas que yo soy incapaz de cumplir, pero hay dos reglas que dicen que tienes que, o sea, que si trabajas para mucha gente y si ninguno de ellos ocupa el 10% de tu tiempo, tienes un trabajo súper sólido, porque aunque se te quede una pata, no hay ningún problema. Claro, es muy difícil, o sea, tienes que tener por lo menos 11 clientes y para trabajar un 8 o 9%. Es complicado. Sí, pero depende, perdona, dime. No, que eso sería lo ideal, ¿no? Y en tu caso, pues creo que también estás en esa línea, ¿no? Lo de no trabajar en exclusividad para nadie, vas un poco en esa línea. Sí, te cuesta años conseguirlo. O sea, esto no se, también he de decir que a mí me costó 5 años, desde que me puse por mi cuenta, prácticamente 5 años, en poder ser viable. O sea, si yo no hubiese tenido el apoyo familiar, ni podía haber dejado el trabajo, si mis padres y mis hermanos no me hubiesen apoyado, y todo hay que decirlo, a mí me gusta contar el backstage, ¿no? Y sobre todo las dificultades de sacar las cosas y los proyectos adelante, porque claro, todo el mundo se centra en los éxitos, pero los fracasos, que se aprende más, y de los errores que se cometen cientos por cada éxito, hay que contar la escena que hay detrás, el backstage, ¿no? que se dice en inglés. Y he de decir que si yo no hubiese tenido el apoyo de mis hermanos y de mis padres, pues no hubiese podido montar el tinglao que me he montado y que ahora realmente vivo de él, ¿sabes? O sea, me costó 5 años poder ser autosuficiente. Sí. Autosuficiente. Y luego el segundo melón que has abierto, que nosotros lo tenemos también en la médula, es lo de no trabajar en oficinas para poder teletrabajar, ¿no? Sí. Claro, es que me parece, Enoch trabaja en su casa, yo trabajo en la mía. De hecho, en un par de meses va a empezar una chica a trabajar con nosotros y va a trabajar en la suya, desde Madrid. Yo en Cádiz, ella en Madrid, Enoch en Ciudad Real o en Talavera o donde esté. Y no, vamos, que nos parece... A ver, hay cosas que igual sí que tienen que ser presenciales, pero siempre que se pueda trabajar a distancia, ¿para qué vas a estar...? Exacto. Sí, o sea, a ver, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No todo el mundo ni todos los puestos de trabajo pueden ser de trabajo. Pero, ¿sabe? Como por lo menos mi trabajo se basa en el conocimiento, sobre todo en el conocimiento, en el saber dar respuesta, tanto como asesor como consultor, a requerimientos y a necesidades de los clientes, puedo teletrabajar. Y creo que además es importante teletrabajar en medio ambiente por coherencia. Es decir, si tú dejas de ir a una oficina, tiene un impacto positivo, en el sentido de coche, de humos, de desplazamientos, aunque sea en transporte público, también de gasto, el tiempo tuyo se dilata, es decir, no es que tengas más tiempo, sino que al no tener que ocupar en desplazamientos innecesarios, en este caso innecesarios, es decir, ese tiempo lo puedes dedicar a tu familia o a tu trabajo. Y aparte todos los impactos negativos que comentaba. Hombre, y a escuchar podcast. Podcast. Sí, o leer, que es una de mis grandes pasiones, porque, claro, a mí me pasaba cuando trabajaba de inspector, que me pillaba mi jefe leyéndome procedimientos técnicos, instrucciones técnicas, y me decía que eso lo hiciera en casa. ¿Sabes? Entonces decías, joder, pero vamos a ver, perdona, que a veces suelto algún taco, soy muy malo. No te preocupes. Y dije, pero vamos a ver, si mi formación, o sea, requiere que te aprendas todo el rato nuevos procedimientos, nuevas instrucciones técnicas, nueva legislación, ¿cómo lo voy a hacer si no es en el trabajo? Entonces, cuando yo hago esto en mi casa, que me tiro horas y horas y horas, pero decenas de horas a la semana y sin mentir, sin ser bilbaín, nada. Es decir, tengo aquí al lado un pequeño sofacito en el que me siento con mi mesilla y tal, y me tiro horas y horas leyendo y procesando papers, libros, manuales, etcétera, etcétera. Si eso lo haces en una oficina y hasta te mirarían mal. Y dicen, toma, este está aquí leyéndose los cómics metidos dentro del libro y nos está diciendo que se están follando la ley 42/2007. Qué bueno. O sea, te quitas todos esos problemas cuando trabajas en casa, es una pasada. Sí, la verdad que sí. Totalmente de acuerdo contigo. Es que por eso quería entrar esos dos melones, porque eso, este podcast va de empleo y que a mucha gente le puede servir muy Claro. útil, ¿no? Y aparte tengo otra cosa buena al teletrabajar, que es que como autónomo, si no teletrabajas, tienes que pagar una oficina, tienes que pagar pues luz, agua, internet, que son gastos.
Que, hombre, yo en algún momento me iré, pero lo que dices, si necesitas el apoyo de tu familia para sostenerte, en mi caso, yo si mi mujer no tuviera un trabajo fijo y no, posiblemente no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque mis ingresos no llegan a cubrir un salario mínimo, un salario digno. Claro, si yo además a todo eso le tuviera que meter todos los gastos de una oficina, de un desplazamiento, de un transporte, claro, sería meterme todos los meses en 300, 400 euros más de fijos. Sí. Que no tengo porque estoy en mi casa en una habitación. Claro, son gastos mis costes fijos siempre los cuento, o sea que yo mis beneficios, mi margen de beneficio es enorme, aunque gano poco, es enorme porque mis costes fijos son nulos. Es decir, yo ahora mismo mi ordenador con el que estoy usando para trabajar va a cumplir 8 años. Estamos hablando ya de menos de 15 céntimos al día, más el internet, más la luz y un bolígrafo, ¿sabes? Y un cuaderno. Claro. Eso son mis costes fijos. Muy bueno. Muy bueno. Pues, Bueno, y autónomos, quietos, sí, bueno. y la cuota de autónomo. Eso se asumía. Eso es casi una religión. Sí. Sí, total. Bueno, pues sí. Pero que coincido contigo, que eso es importante. Sí, es muy importante. Sí. Pues Enoc, pasamos a actualidad y le vamos preguntando ya cosas concretas. Venga, vamos a actualidad. Echa la ráfaga. Y bueno, después de todo lo que hemos estado hablando ya con Alberto, vamos a hablar de actualidad, que nos ponemos a hablar de otras cosas y no hablamos de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Hemos venido a hablar de su libro y vamos a hablar de su libro. Bueno, no de su libro, pero sí es verdad, de cosas muy interesantes. Casi que, como te dijimos, contigo, visto lo visto, además podemos hablar de un montón de cosas, pero tenemos aquí algunas cosas concretas que creo que pueden interesarle mucho a los oyentes. Venga. Y sabemos que has trabajado con temas que trabajas con temas de custodia del territorio. La custodia del territorio es algo que en el tema ambiental y tal sale un montón de veces, esto custodia del territorio, pero que yo creo que muchísima gente no entiende qué es y no sabe lo que es. Lo dice porque queda bonito, ¿no? Hay palabras de estos que en medio ambiente quedan guay decir, esto custodia del territorio, pero luego incluso gente implicada en la custodia del territorio no lo tiene claro tampoco. Entonces, lo primero, empezar por el principio. ¿Qué es la custodia del territorio? A ver, sí, esto es clave. Es más común de lo que se piensa. No, aparte que lo has explicado muy bien, la custodia del territorio es muy particular y depende del país donde se implanta, ¿no? Pero en España está reconocida y recogida desde el año 2007 en la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Y cómo se entiende la custodia del territorio o cómo se define la custodia del territorio? Hay muy poca divergencia, ¿no? entre lo que cuando se empieza a hacer custodia del territorio y se empieza a definir la custodia del territorio antes de que se plasme en la ley, pues se refiere a acuerdos voluntarios entre dos o más participantes. Uno de ellos suele ser o tiene que ser un propietario de un terreno para hacer actuaciones de conservación. Esa es la definición básica. O sea, que entonces, sería una asociación y un propietario se ponen de acuerdo para que el propietario, como por así decirlo, cederle territorio a la asociación para que la asociación haga actuaciones de conservación o gestión territorial. Bueno, después hay pequeños matices, es decir, la custodia del territorio la pueden hacer las entidades que se llaman de custodia del territorio, aunque no hay una definición jurídica de entidad de custodia del territorio, podemos asimilarlo a una entidad de conservación, pero también, por definición de la ley y antes de la ley, por ejemplo, cualquier organización no lucrativa puede hacer o funcionar como entidad de custodia, ¿vale? Entonces, es decir, una administración, como no tiene fines lucrativos, podría hacer o funcionar como una entidad de conservación y hacer acuerdos directamente con un propietario. También las empresas con fines no lucrativos, como son las cooperativas sociales. De hecho, hay ejemplos en España de distintas cooperativas sociales que están haciendo actuaciones de custodia del territorio. Pues la siguiente pregunta que te iba a decir es quién la hace, pero ya no la has respondido, ya no la has contestado. ¿Y cómo se gestiona o con qué? Bueno, primero, ¿con qué fin se hace? Porque aquí, ¿qué saca? A ver, la asociación que lo hace saca dos cosas.
uno, mejora la calidad ambiental o la calidad de conservación de un territorio, y otro, fondos, porque esto no lo hace gratis. Esto normalmente no, esto se cobra cuando haces custodia del territorio. Las organizaciones reciben un dinero, si no estoy equivocado, ¿no? Porque bueno, si lo hacen organizaciones, vale, pero si lo hacen cooperativas ya, oye, si es una cooperativa de trabajo tienen que cobrar. A ver, dos cosas. No es que estés equivocado, vas por el camino correcto, pero en realidad ocurre lo contrario. Se hace más custodia sin intereses y sin dinero de por medio que al revés, que con intereses y con dinero de por medio. Y ahora explicaré por qué. Porque todo tiene un porqué, ¿vale? Aunque sea... Pero, o sea, realmente es importante dejarlo claro. O sea, la lógica te dice que, claro, que las intervenciones que se hacen en una propiedad normalmente pues hay unos intereses y hay unos costes. Claro, exactamente. Sí. Pero realmente la custodia cuando empieza a, digamos, que se implanta o se pare formalmente en el Estado español, surge en Cataluña a través de un movimiento que desde finales de los 90 habían entrado en contacto con las grandes instituciones estadounidenses o norteamericanas que hacían custodia del territorio, que allí se llama land stewardship, de custodia de la tierra, literalmente. Y entonces se juntan en Montesquieu y hacen una declaración sobre cómo implantar digamos, en el Estado español la custodia del territorio. Entonces, se fueron gestando distintas entidades de conservación que se dieron cuenta de que estaban haciendo intervenciones de conservación que se podían ver como custodia del territorio, y van surgiendo distintas redes de custodia del territorio regionales que simplemente son agrupaciones de entidades que hacen custodia y que trabajan para que se fomente la custodia en su ámbito regional. Y entonces... después, digamos, se llegó en el 2007 a cuando se formuló la nueva ley de patrimonio natural y de biodiversidad a que se recogiese la figura. O sea que digamos que es algo que ya existía, que la propia dinámica de las asociaciones y de la conservación ya estaba funcionando, y cuando se recoge lo que se hace es como darle un empaque, digamos, darle Marco legal. Un marco legal. Un reconocimiento primero y posteriormente un registro, un marco legal. Es decir, la custodia del territorio en España, uno puede pensar que es nueva, pero la primera actuación, yo defiendo que esa fue la primera actuación de custodia del territorio formalmente en España, fue la propia compra de los terrenos de Doñana para protegerla. Cuando Valverde y toda aquella gente en los años 60, con los González Gordón, que eran los propios también parte de los propietarios, la familia propietaria de Doñana, Franco quería, bueno, no, que se le atribuye a Franco, es el régimen, pretendía plantar allí pinos y eucaliptos. Y entonces los propios González Gordón, con Valverde, José Antonio Valverde, el ecólogo, y con la ayuda de Félix Rodríguez de la Fuente, por su capacidad que tenía de mediática, pues se consiguió presionar a Franco para que la comunidad internacional reconociese la importancia de conservar Doñana, y entonces se decidió hacer una colecta, que de hecho fue la gran primera actuación del WWF internacional, fue la primera gran intervención en a principios de los 60, para recaudar el dinero, se compra, esa es la primera acción de custodia. Porque ahí entró gente de todo el mundo, porque yo sé que hay los holandeses y Europa la gente del norte. Ingleses, sí. Claro, es que en plan, conservamos nuestros pájaros, se nos van allí y no los matáis en invierno. Exacto. O le quitáis el dormidero, claro. O sea, los holandeses entraron porque el príncipe Bernardo era digamos, el icono, la cabeza más visible y conocida del WWF. Sí. Y los ingleses eran los Mumford y toda esta, Peterson y toda estos grandes pajareros que en los años 50 habían ido con Valverde a reconocer el territorio y a pajarear. Ahí es cuando empieza toda la película digamos, el movimiento conservacionista moderno en España. Entonces, la gran primera acción de conservación grande del WWF, y que se puede considerar la primera gran actuación de custodia del territorio en España, es la compra de los terrenos de las primeras 6.000 hectáreas que se compraron y que luego posteriormente dieron lugar a la estación biológica y a la cesión del Parque Nacional. Luego, la segunda gran actuación, que es la que todo el mundo daba por buena y que sigue hay un consenso, es el refugio de rapaces de Montejo de la Vega, que promovió en los años 70 el propio Félix también,
y que hasta la fecha siempre es el consenso de que es la primera actuación de territorio en el Estado español. O sea, que es muy vieja realmente la custodia. No es que lo que estabas diciendo, que no es que haya surgido, nos la inventamos en los años 2000 y empieza a funcionar. Ya existía y lo único que se hace, como tú bien habías dicho, es un reconocimiento realmente de lo que estamos haciendo, ponerle un nombre y luego reconocerlo y recogerlo en la ley. Pues entonces, casi que voy a insistir en mis preguntas. Las asociaciones que hacen custodia, claro, ¿qué es lo que saca el propietario? ¿Y qué es lo que sacan las asociaciones? Más allá de la ayuda ambiental, ¿vale? En eso lo damos por hecho. A ver, ¿vale? el hecho de la intervención, primero, la que gana es la sociedad, porque se hace una intervención que hace una mejora de protección ambiental o de la conservación de la naturaleza. Genial. ¿Vale? Eso es lo que el propietario, cuando recibe una intervención en su propiedad, lo que hace es, aparte de que él tenga una sensibilidad y que diga, pues que yo soy conservacionista y como tengo un terreno, pues lo cedo a una entidad de conservación, pues que puedes ceder la gestión o simplemente que se haga actuación, ¿vale? Hay distintos modelos. O sea, que se hagan pequeñas intervenciones sería una forma, ¿vale? Pues mejora de plantación de setos, de reforestaciones, reconstrucción de un muro de piedra seca porque tiene valores patrimoniales paisajísticos y para lagartijas. O después que se ceda una parte de la gestión o toda la gestión de la finca, ¿vale? Por un tiempo. Y otra es directamente adquisición de la propiedad. En España no se distingue entre la conservación privada y la custodia del territorio. Es decir, la custodia del territorio incluye la conservación privada. No hay una distinción. En el mundo, digamos que en otros países, hay una distinción clara en cuanto una entidad es propietaria del terreno y es conservacionista y hace conservación, eso es conservación privada. Y la custodia del territorio sería cuando intervienen dos o más partes, ¿vale? Es decir, que hay un acuerdo voluntario. Esa es la distinción que estamos trabajando en esto, porque, bueno, no me presentaste en ese sentido, pero soy la persona responsable a nivel del Estado español de las políticas de conservación y agrarias en cuanto a custodia del territorio. Por eso te puedo explicar, pero no por ello soy yo más importante, también quiero dejarlo claro. Es decir, una de las cosas que hacemos, estoy hablando ahora como el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, que es la entidad nacional, la megared de redes de entidades de custodia del territorio en el Estado español, porque yo, sea esta persona, soy el que menos importa. Porque lo quiero dejar claro, es decir, en la custodia del territorio lo bueno que tiene es que trabaja en red y la entidad pico o apical, que es el foro, es la que menos poder tiene. Es decir, el poder está, en el buen sentido del término de poder, está en las entidades que hacen custodia a nivel del territorio. Luego las redes regionales, la de Cataluña, la de Valencia, la de las Baleares o la de Madrid, o de Castilla-La Mancha. Y después está el foro. El foro es, digamos, que la que trabaja a nivel del Estado y ayuda y da soporte a las redes o a las entidades. Pero las que tienen la fuerza son las entidades que es la que hacen custodia. Entonces, el importante, es decir, aunque hoy no se distingue entre conservación privada y custodia del territorio, la custodia del territorio, digamos que en España engloba todo tipo de actuación público-privada que tiene, digamos, la intervención de varios actores, o incluso que incluye cuando uno es propietario, una entidad de conservación es propietaria de un terreno y hace conservación, también se reconoce como custodia del territorio, no se separa. Vale. ¿Y esto cómo se gestiona? Eso vale, es... de cómo se financia y cómo se lucra, en el buen sentido, el propietario. Eso es. Exactamente. Perdona, que se me había ido el hilo. Es realmente el propietario directamente lo que recibe es una mejora del valor patrimonial de su finca. Es decir, si tú tienes una finca en un estado I y lo mejoras hacia un estado I+, es decir, realmente, aunque él no reciba ningún, digamos, beneficio económico directo o indirecto, realmente ya está recibiendo un beneficio que es la mejora de la calidad ambiental y patrimonial de su propia finca. Es decir, imagínate que tenía un muro de piedra seco que estaba destruido y entonces con la entidad de conservación se lo mejora. Pues eso es un incremento del valor patrimonial. Y los fondos para realizar estas actividades supongo que vendrán de 1000 sitios distintos, pero los propietarios
bueno, suelen ser ayudas públicas, suelen ser dinero que tienen las propias asociaciones o los propios organismos que hacen custodia, o suelen financiarlo los propietarios, es un poco todo. Claro, porque al final, por mucho que digas que incluso aunque trabajaran gratis las asociaciones, hay cosas que cuestan dinero y hay cosas que cuestan dinero. Y si vas a hacer unos majanos de piedra para que haya más conejo, para que entre el lince, que no sé si eso igual me dices que eso no entra dentro de custodia, pero bueno. Sí. Claro, al final, si hay que traer piedras de no sé dónde, eso al final es un dinero. Y hay unos operarios que tienen que ir y llevar los majanos y montarlos y... Sí. Pues la respuesta es rápida, ocurre todo lo que acabas de decir. No, a ver, sí, es lo que tú acabas de decir, todos esos escenarios se dan. Y ahora voy a explicar, que será el final de la conversación, por si pierdo el hilo me lo decís, que quiero contar, ya que vamos a hablar y estamos hablando de custodia, es por qué hay un estancamiento y hay un problema al respecto de esto que estamos hablando. Es decir, pasa todo lo que tú decías, se dan todos esos escenarios y tanto a veces los propios propietarios ponen recursos, tanto las organizaciones ponen sus propios recursos, como existen pocas, pero existen vías de financiación pública que se utilizan para estas intervenciones. Y ahora es importante matizar una cuestión, que es un debate lógico y que todos diremos, hostia, ¿cómo vamos a usar dinero público para invertir en la propiedad privada? Cuando los parques nacionales y otras figuras de protección tienen carestía de financiación. Es decir, esto solo se le puede dar la vuelta, en el sentido literal y bien. Es decir, cuando tú demuestras, digamos, el propietario y especialmente la entidad de custodia o de conservación que hace la intervención, que ese dinero que se está utilizando, si viene de fondos públicos para una propiedad privada, revierte en la sociedad. Es decir, si la intervención tiene una mejora en términos de bienes públicos para la sociedad. Si no, estamos en un problema. Si tú estás utilizando recursos públicos para mejorar la propiedad privada, ya sea de la entidad de conservación o de un propietario privado ajeno, estamos ante un problema. Sí, pero yo también, con esto siempre tengo mis dudas, ¿vale? Por una cosa, el lince, o el oso, o el lobo, o la lagartija no sé qué, no entiende de propiedad pública o privada. Y si tú estás favoreciendo que haya más, que la conectividad del lince en España sea mejor, y esto igual no, si tú estás favoreciendo que la conectividad del lince sea mejor, al lince le da igual que diga, hoy no, voy a pasar por aquí porque esto es público. Ay, por aquí no, que esto es privado. No, el lince va por donde sale de las narices. Es como... Es que yo he estado muestreando murciélagos en un parque de Castilla-La Mancha, de Albacete, que linda con Jaén, con Cazorla. Y es como, no, es que nosotros las cajas tenemos que ponerla en Castilla-La Mancha. Como, pero, claro, y al murciélago que le dices, no cruces. O sea, no, es que, tú es que eres un murciélago de albaceteño. Y tú eres un murciélago jienés. A ver si vamos a entrar en conflicto. Y como os crucéis van a salir híbridos, ¿no? O sea, sí. Que a mí estas cosas siempre me han hecho mucha gracia. Entonces, ¿por qué es de más valor el dinero que se invierte en un parque natural gestionado por el Estado que en una zona que sea espacio natural también gestionada por un privado? Es que realmente... Si hay que hacer una actuación ahí, hay que hacerla ahí. Es que, no sé. Sí, yo coincido exactamente con lo que acabas de decir, ¿sabes? A mí las líneas arbitrariamente trazadas en un mapa y las banderas, la verdad que las respeto todas, pero no me interesan porque yo trabajo en conservación de naturaleza, tanto en África como en Europa, y me parece absurdo directamente porque los animales se mueven y eso es el problema. Es decir, incluso las plantas, fíjate que hasta los sésiles se mueven en el largo plazo. Entonces, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero realmente a ti te influye a la hora de hacer las intervenciones. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, es importante, porque a ti y a mí nos da igual, porque tenemos claro esto, sí que tiene que dar claro para la sociedad que pone los recursos económicos a través de sus impuestos, que ellos van a bienes públicos. Es decir, que no pueden servir al beneficio privado. Es decir, si de rebote beneficia privadamente, pues vale. Pero es que el dinero se invierte, o los recursos se destinan para bienes y servicios públicos. En este caso, los servicios de los ecosistemas o la conservación de la naturaleza.
Totalmente de acuerdo. Y volviendo, ¿por qué está estancado? Bueno, sí, claro, muy bien que lo retrotraigas. O sea, la ley 42/2007, esto es clave. Es decir, no solo está estancada la custodia del territorio, aunque alguno me crujiría, pero como tengo libertad económica de expresión, puedo decir lo que me da la gana y creo que es bueno decir la verdad. Entonces, porque le gestionas mejor las cosas a las que nos enfrentamos. Es decir, entonces, aunque no gusta que se diga esto, la conservación de la naturaleza y en realidad toda la protección ambiental desde la sociedad civil está estancada porque aparte de todos los problemas de la crisis y demás, hay un artículo en la ley 42/2007, que hoy es el 77, que reconoce que los propietarios privados, cuando hacen este tipo de actuaciones, deben ser compensados. Deben ser compensados desde un punto de vista de aquellas intervenciones que le dificultan el desarrollo de su, digamos, que tú puedas desarrollar el terreno, quiere decirse que no se va a destinar para la conservación o la protección ambiental. Entonces, si tú decides y la sociedad decide, tanto el propietario o la sociedad decide que se tiene que proteger algo, si ese propietario que realmente decide hacer una intervención que favorece a la sociedad debe ser compensado. Y se habla en la ley del 77, o sea, en el artículo 42, es el artículo 77 de la ley 42/2007, de cómo deja abierta la puerta de que esto se reconoce y que se tiene que compensar, ¿vale? Que es la provisión de servicios ambientales o servicios ecosistémicos desde la propiedad privada. ¿Qué pasa? Que, digamos que para hacer esto real, ya sea por desgravaciones fiscales, digamos, el terreno que no se desarrolla y que se podría desarrollar, digamos que imaginaros que cuando tú desarrollas un terreno tiene unas plusvalías y aumenta el valor del territorio, el que no lo desarrolla, hay esa diferencia entre ser suelo rústico o de conservación o de protección a ser un suelo urbano o desarrollado, desde el punto de vista desarrollado, desde el punto de vista urbanístico. Es decir, esa diferencia de coste, de valor, es lo que se le debería, al menos, es lo que se le debería, si no, calcular el valor de la conservación de ese espacio. Digamos que imagínate que ese sitio tiene lince y águila imperial, pues una dehesa bien cuidada. Pues como no se ha valorado cuánto vale eso, por mucho que nos dé de entera a los conservacionistas, de ponerle un precio a un águila imperial o a un bosque, es decir, el ser humano es tan despreciable que tiene que funcionar así. Entonces, digamos que como no se ha valorado eso, por lo menos uno de los mecanismos para compensar al propietario que decide hacer esto sería esto. Es decir, si el suelo ese se desarrollase, el suelo industrial o suelo urbano, y el suelo rústico, esa diferencia del valor, que se le revertiese, no con dinero directamente, sino con intervenciones o con desgravaciones fiscales. Eso, como no sé, como digamos que el Ministerio de Medio Ambiente no lo puede hacer solo, tiene que estar en concordancia con Hacienda y con el Ministerio de Economía, esto no se ha desarrollado. Ellos abrieron la puerta en la ley, pero digamos que es papel mojado. Porque si tú no implicas a las comunidades autónomas y no implicas a Hacienda y a Economía, eso no se puede desarrollar. Y esto es uno de los factores con mayor peso que hacen que la protección ambiental y la conservación de la naturaleza no despegue en España, fuera del ámbito público. Sí, pero es que a mí me parece imprescindible que despegue fuera del ámbito público. Es que... Y otra cosa muy interesante que has dicho, que es que a los conservacionistas nos duele en el alma cuando ponemos precio a ciertos servicios ecosistémicos, pero es que estamos jugando en un tablero que no nos queda otra. O sea, tenemos que jugar con las reglas que tenemos. Pues oye, a veces tenemos que valorar económicamente unos determinados servicios ecosistémicos, por mucho que no nos guste, porque estamos en el tablero y con las fichas que tenemos. Sí, de hecho, para mí es un debate muy gordo, porque a mí tengo alguna publicación que lo he dejado escrito, es decir, y quiero trabajar más en esta línea. Es decir, me gusta el servicio, el término de servicios de los ecosistemas en cuanto a, digamos, una herramienta de comunicación. Pero si te las tomas demasiado en serio, es peligroso. Es decir, es peligroso decir que, por ejemplo, un rinoceronte, que también trabajo con esta especie, lo hemos valorado, hay un trabajo muy bueno, que vale, digamos, a lo largo de su vida, que suelen vivir unos X años, se calculó, pues es 1 millón y pico de euros, ¿vale? En vida. Es decir, pero eso, o sea, el creerse que el rinoceronte vale 1 millón y pico de euros vivo, es un error también. Es decir, es una herramienta de comunicación.
y para que el ser humano, que es tan despreciable como especie en conjunto, aunque es capaz de cosas maravillosas y es asombroso, si siempre fuera de puta madre, pues la sociedad sería de puta madre, y esto no es verdad. Lo que quiero decir es que no podemos equiparar que eso es lo que vale el rinoceronte o un bosque, sino que es un mecanismo de comunicación para que los seres humanos que tienen la cabeza más dura que una piedra y solo entienden de dinero, pues que piensen que eso es lo que cuesta a la sociedad que el rinoceronte esté vivo. Y en cambio muerto, un rinoceronte negro, por ejemplo, en subasta, pues $400.000, que se pueden utilizar luego para la conservación como se hace en Namibia. Y esto también da de entera, ¿no? Y cuento estos ejemplos porque he trabajado y trabajo con estas especies, con estos temas. No, bien. Cuando vas a los ejemplos concretos es lo mejor que se puede hacer. Y en España, volviendo un poquito a España, los temas de custodia del territorio están tan asociados o como... yo hablo de custodia del territorio y pienso lince, oso... ¿realmente está tan asociado a estas águila imperial, a estas especies paraguas, estas especies emblemáticas, o realmente, más decir, mira, o sea, sí, un porcentaje, pero otro mucho porcentaje se utilizan para hacer cosas para anfibios, para hacer setos que favorecen a lagartijas, para servicios ecosistémicos que no estén relacionados con fauna, sino con otro tipo de, pues con flora, o realmente estas grandes especies lo copan todo? No, al contrario, en custodia del territorio, gracias a Dios, o a quien sea, no ocurre eso. Es decir, estas especies son muy difíciles de gestionar, tanto desde un punto de vista, digamos, político, como por los intereses que tienen, para bien y para mal, como entonces... quiere decir que queda más espacio y es más fácil trabajar con especies que no son conflictivas, ¿no? Es decir, es más fácil trabajar con el grillo de visera que con el lobo. Siempre pongo este ejemplo. Es decir, el grillo de visera está en peligro, y, por ejemplo, el lobo no, y nadie conoce, o casi nadie conoce al grillo de visera y todo el mundo conoce al lobo. Es decir, es más fácil, respondiendo a tu pregunta, y es lo que ocurre en custodia, trabajar con especies que no son complicadas y es muy importante trabajar con ellas, que trabajar con especies bandera. Es complicado, sí. Sí, pues mira, nos quedan 5 minutitos o así para la parte de esta entrevista, ¿no? Porque después hay que terminar el programa. Se llama, ¿ves? Como si es que es ponernos a hablar y se nos va. Pero sí que queríamos tratar otro tema, que ya lo hemos dicho, que vamos a hablar un poquito de la PAC. ¿Y por qué? Porque yo creo que la PAC es la política agraria comunitaria, o común, no sé si es común o comunitaria, ¿no? Es política agrícola común. Política agrícola común, ¿ves? Bueno, la PAC. Pero se dice de todo. Agraria, que incluiría a lo boscoso, a lo forestal, y común o comunitaria. Puede ser de todo. Porque es de la Unión Europea, ¿no? Entonces por eso yo digo comunitaria, o es la Unión Europea. Que no está mal, ¿eh? Pero el oficial es agrícola común. Y está, vale, política agrícola común, y está en parte relacionada, o debería de estar en parte relacionada con la custodia del territorio. Aunque parece que cuando hablamos de custodia del territorio y de PAC, hay gente que lo ve como dos cosas. Has mezclado el agua con el aceite, ¿cómo va a estar relacionado agrícola común? ¿Cómo van a estar relacionados los campos de trigo o la vid o con la conservación del territorio, que siempre tienen que ser bosques y cosas así? Pero está muy relacionado. Entonces sí que queríamos hablar un pelín, ¿no? De la PAC y luego también por otra PAC, una PAC más verde, esas cosas. Pero primero, ¿qué relación tiene la PAC actual, que creo que es un punto de partida, y la custodia del territorio? Bueno, tiene mucho que ver y he intentado explicarlo tanto en artículos académicos como en artículos divulgativos. Pues eso que nos vas a pasar alguno para poner las notas del programa. Vale. O sea, realmente lo he intentado explicar en muchos ámbitos, en circuitos académicos, en circuitos técnicos y en circuitos amplios. Es decir, porque tiene muchísimo que ver y he explicado que la política agrícola común es una política que afecta a más del 40% directamente del territorio y de la superficie de la Unión Europea, y si incluimos la parte forestal casi al 80%. Es más, la Red Natura 2000, el 40% de la Red Natura 2000 es agraria, ¿vale? Para que se hagan una idea, los oyentes, el 69% de los espacios de la Red Natura 2000 tienen actividad agraria humana. Entonces, si con esto solo no se dan cuenta nadie de lo importante que es
trabajar en agricultura o la política agrícola común, si te interesa la protección ambiental, la ordenación del territorio o la conservación de naturaleza, es que no se entera de nada. De hecho, perdona, una última cosa. Cuando cuento que es más importante para la conservación de la naturaleza y la política agrícola, o sea, y la protección ambiental, la PAC, que la ley de 42-2007 o la Red Natura 2000, las directivas de la Red Natura 2000, a la gente a veces le sangran los oídos o los ojos como platos, pero cuando después de mis conversaciones o de mis intervenciones me la acaban reconociendo y dicen, joder, macho, pues yo no era consciente de esto y tienes toda la puta razón. Mira, aquí en este programa nos gusta siempre espantar oyentes. Entonces, si espantamos... Sí, es así. Siempre hemos espantado gente. Entonces, si espantamos a estos conservacionistas a ultranzas y que son malísimos a la agricultura, bueno, pues mira, llegará el día en el que seremos 4 oyentes, pero no, es al revés, vamos creciendo en oyentes, pero es verdad que en muchos programas, hace 2 semanas espantamos a los magufos, hace 3 hace unos poquitos a la gente esta que va plantando semillas por todos sitios, sembrando bellotas por todos lados, o sea, que nos gusta ir espantando gente, entonces está bien, ¿no? Está bien meter caña un poquito a la gente esta que tiene ideas preconcebidas y para eso estamos en este programa, ¿no? O sea, para contar lo que cuentan otros, que se vayan a escucharlo a otro lado. Está genial. De verdad, es que eso... La generalidad es que las cuenta el típico periodista que no sabe de medio ambiente y nosotros vamos a otras cosas. Claro, y ya has comentado eso, la PAC es muy importante, pero sabemos que tú y bueno, y muchísimas organizaciones más están dentro de un movimiento que se llama Por Otra PAC, ¿no? Que sí. Estas sí que están más... Cuéntanos qué es ese movimiento Por Otra PAC. ¿Y qué busca? ¿Cuál es el objetivo? Sí, a ver, las organizaciones sociales que trabajaban en política agrícola común se dieron cuenta ante el nuevo periodo de reforma y las experiencias anteriores que si no contaban con un amplio espectro de gente, por desconocimiento y demás, que es muy difícil, es muy árido trabajar en política agrícola común, pues que no era imposible hacer presión para poder, porque o sea, al final tienes que hacer presión, por desgracia, al concentrarse el poder existen los lobbies, y hay lobbies buenos y lobbies malos, ¿vale? Entonces, por desgracia, como hay lobbies y concentración del poder, es decir, es más fácil corromper a 700 diputados o parlamentarios que si el poder estuviera distribuido, como por ejemplo en Suiza, ¿vale? Los modelos muy distribuidos es más difícil la concentración del poder y la corrupción, aunque existe. Entonces, como hay Europa y hay instituciones como Washington DC o Bruselas, existen los lobbies. Y entonces, cuando se deciden leyes que influyen en el 80% del territorio y que mueve el 40% del presupuesto europeo, que son 365.000 millones en un periodo de 7 años o 52.000 millones de euros al año, sin entrar en la parte que es cofinanciada, porque si la parte cofinanciada de la PAC se metiese, digamos que estamos hablando de casi 60.000 millones de euros al año. Calderilla. Más de 100 euros por ciudadano y año se deja en la PAC, pues la deciden 4, como estaba pasando hasta ahora, y digamos que dejan unas zanahorias y unas migajas para que calmar a los ambientalistas y conservacionistas, y se sigue destruyendo la naturaleza y el medio rural con una política que pretende lo contrario. Entonces, se hizo una coalición o una plataforma de muchas organizaciones y en España, y también hay otras precedentes en Europa, para hacer presión para cambiar esta política y que sirva a la ciudadanía y hacer, digamos, que sirva el dinero público para bienes públicos, ¿no? Pues perfecto. Sí, un par de preguntas más de esto y bueno, yo creo que otro día tendremos algún otro invitado, bueno, o Alberto si quiere, para hablar de más en profundidad de la PAC. Pero, dos preguntas rápidas. Lo de Por Otra PAC, y también yo había escuchado muchas veces lo de una PAC más verde, ¿es lo mismo o son 2 movimientos paralelos? Porque yo lo de una PAC más verde lo había escuchado antes y creo que asociado a WWF. Sí, porque WWF y Save Our Life llevan trabajando en PAC muchos años. Ya desde hace, bueno, no se sabía con exactitud. Y de hecho, primero se creó el movimiento Living Land como campo vivo y hacía una PAC más verde y tal, y después se le dio, digamos, el nombre oficial y ya más asentado de Por Otra PAC. Vale, o sea que primero fue una PAC más verde y luego ya se asentó Por Otra PAC. Vale, nada, y simplemente dar un dato que nos porque bueno, siempre intentamos dar alguna noticia de actualidad y tal. Bueno, no es actualidad porque es de julio, pero el gobierno alemán
hemos leído una noticia en Agrodigital, que eso tiene pinta de ser un medio de He publicado yo ahí también. Sí, pues no sé, pero vamos, tiene pinta de ser pues muy agrario, ¿no? Agrodigital, o sea. Y dicen que Alemania quiere una PAC más verde. Y quería presionar, y me llamaba la atención, porque en Alemania además están gobernando un partido de derechas, o sea que me llamaba la atención. A ver, también es verdad que Alemania es un país donde los verdes tienen muchísima fuerza, pero creo que estos gobiernos, como el gobierno alemán, ya esté reclamando, aunque solo sea de boquilla, una PAC más verde, pues creo que al final se harán, ¿no? Sí, creo que vayan medidas, ¿no? ¿O tú qué opinas? ¿Que esto es simplemente por quedar bien, por captar voto verde en Alemania, o porque realmente se creen que hay que cambiar el modelo de la PAC hacia algo más verde? ¿Qué opinas? Un poco de las dos cosas. Es decir, es más de boquilla, he de ser sincero, porque he estudiado la PAC en profundidad y sabéis que tengo publicaciones en revistas importantes sobre esto. Es decir, y es más de boquilla, pero realmente si comparas, digamos, cómo es Alemania en su política ambiental o cómo es España, es mucho mejor Alemania. O sea, las cosas como son. Entonces, realmente en Alemania, por lo que tú decías, hay un movimiento, digamos, proteccionista del medio ambiente o conservacionista mucho más potente que en España, por desgracia. Entonces, influye mucho más en el poder. Y por lo tanto, tiene que hacer este tipo de pronunciaciones cuando se está decidiendo la política agrícola común por la cantidad de dinero que se maneja. Pero también es verdad que Alemania, aparte de que dice eso, lo que quiere es gastar menos dinero en la política agrícola común. Que es que ellos pagan más de lo que reciben, pero bueno, claro, es normal, esto es como siempre. Pues no sé si dejarlo ya, Enoch, no sé si te queda algo más en el tintero por preguntarle o pasamos con las últimas secciones ya del programa. Hombre, por preguntarle creo que podíamos estar con Alberto hasta mañana, pero bueno, déjalo, venga, vas a poner cortinilla. Bueno, pues continuamos entonces con el programa. Alberto, no te vayas, que nos tienes todavía que dar alguna recomendación, o sea que no te vayas. Vamos rápidamente con oyentes. Y hoy tenemos un problema grave, ¿no? Sí, porque la última vez que grabamos fue el lunes y hoy estamos a miércoles y no ha dado tiempo a que haya feedback de los oyentes. Así que, mira, gracias a eso hemos podido alargar un poquito más con Alberto. Simplemente decir que un par de personas pues, nos han dicho que el programa de con Florent Marsellesi sobre la COP pues que había resultado muy interesante. Estefan Nolte, Paula Baldó, gente que nos suele escuchar y bueno, y nos habían dado un feedback como... Bueno, más gente, ¿no? Pero bueno, comento a estos dos porque sé que son oyentes... fieles, sí. Son oyentes fieles y bueno, y nos daban un buen feedback. Y aparte se ha notado que el programa ha gustado. Entonces, aunque no hayamos recibido feedback directo, que ya lo iremos recibiendo en el grupo de Telegram, según la gente que está ahí lo vaya escuchando, ya iremos recibiendo feedback. Pero bueno, como estamos a miércoles, el programa salió ayer, no hemos recibido nada, ni hemos tenido consultas de empleo para Enoch ni nada, así que la parte oyente, pues ya está. Por suerte hemos podido alargar más con Alberto. Yo encantado. No, y nosotros también, ¿eh? Hombre, nos gusta dar voz a los oyentes, pero es verdad que contigo hubieran podido hablar horas. Pues... Porque llevo mucho tiempo en algo que os interesa. Sí, exactamente. Sí. Pues, ¿no? Vámonos con el networking y con las recomendaciones. Y ya lo hemos dicho durante el programa, al principio de la intervención de Alberto, decíamos la importancia del networking, de tener contactos, de ir a eventos. Y como bien sabido, nosotros tenemos la sección de networking donde os recomendamos los eventos cercanos para que vayáis y para que hagáis esto que nos comentaba muy bien y muy acertadamente Alberto al principio del programa. Así que, ¿qué eventos tenemos, Enoch, así interesantes las próximas semanas? Pues mira, voy a contar un par de ellos o tres y luego Alberto a ver si tiene alguno por ahí que él sepa y nos lo cuenta. Venga, tenemos del 9 al 12 de diciembre, tenemos el World Marine Mammal Conference en Barcelona. Del 5 al 7 de febrero, ya lo sabéis, la Feria Genera de temas de energías renovables, etcétera, en Madrid. Y el 13 de febrero, Feria Internacional de Estudios de Posgrado en Oviedo, aunque hay muchas más fechas de estas ferias que son por toda España, así que si queréis entrar en la web de la FIEP y lo podéis ver. Y Alberto, no sé, ¿tienes algún evento que venga pronto, algo que vayas a estar por ahí y quieras contarlo? A ver, yo no voy a estar, pero como vemos, basándome en lo que hemos hablado en el programa,
hay una jornada sobre custodia del territorio en Cantabria, el 3 de diciembre en Liendo, en el Ayuntamiento de Liendo, que participa mucha gente muy potente, pues Felipe González de SEO, de Cantabria, que ha hecho intervenciones muy, muy, muy potentes en relación con custodia del territorio, más allá de la Sociedad Española de Ornitología, lo que hace con ella, pues Palomero de la Fundación Oso Pardo, la gente de la Quebranta Huesos, gente pues, de todo tipo que hace custodia del territorio, y os invito a que vayáis a los oyentes que sean de Cantabria. Y poco más, no se me ocurre así un evento propio. Está bien, hombre, está bien. No, pero este está bien, además, muy, muy relacionado con lo que hemos hablado. Y aparte, sí, y dando además recomendaciones fuera de las grandes, que al final siempre lo hace Madrid, Barcelona, claro, casi todo se hace así. Y pues simplemente decirte, Alberto, cuando tengáis eventos de este tipo, mandarnos lo que queráis, que nosotros siempre los eventos que nos habéis mandado los oyentes, bueno, los invitados que habéis tenido aquí y demás, les damos prioridad. O sea, que mandarnos evento que tengáis y que queráis que comentemos, nos lo mandáis, oye, ponedlo en el programa. Y siempre, siempre, siempre lo decimos. Te tomo la palabra. Y por último, no sé si te lo había contado Enoch, siempre damos eso. Siempre damos 3 recomendaciones de podcast o de, bueno, canal de YouTube. Esto empezó siendo podcast, pero al final nos quedábamos sin podcast y recomendábamos cuentas de Twitter, canal de YouTube, blog, al margen de los tuyos ya nos lo recomiendas después. Así que autobombo no me gusta demasiado. Pues no, empieza tú. ¿Qué nos recomiendas esta semana? Yo hoy voy a recomendar un programa de radio de Jesús Teniente, que también es ambientólogo, en el canal Extremadura Radio, que se llama Espacio Protegido. Oye, y es muy interesante. Canal Extremadura Radio, entre Espacio Protegido, entre principio y incertidumbre. Vamos, lo hemos nombrado aquí más que a nosotros mismos. El canal Extremadura Radio se ve que está haciendo una labor interesante en temas de ciencia, así que, oye, genial, encantados. Sí, me suena. Sí. Pues ahora me toca mi recomendación, que ya sabéis, yo siempre recomendando cosas que no tienen que ver con el medio ambiente. Y yo recomiendo un podcast que me gusta un montón, además muy bien montado, además se nota la calidad que hay detrás de este podcast, que se llama Cuaderno de Podcasting, y es sobre todo a la gente que quiera meterse en el mundo del podcast, lo recomiendo porque es chulísimo, de creo que es Francisco Izuzquiza, ¿no? Me suena el apellido. Izuzquiza, creo que, bueno, da igual, Cuaderno de Podcasting. El tío es un crack, tiene podcasts muy exitosos y sí, es muy bueno. Es muy bueno, y entonces pues yo lo recomiendo muchísimo esto, Cuaderno de Podcasting. Que además, como él dice, él no sabe todo, pero no hay que saber de todo, hay que tener el teléfono de quien sabe y llamar y preguntarle. Que lo ha dicho justo en el programa que he escuchado hoy y me ha hecho me ha gustado mucho, que es lo que hacemos nosotros también. Nosotros no sabemos de custodia del territorio, pero llamamos a Alberto a preguntarle. Bueno, ahora ya sabéis. Bueno, Alberto, ¿y qué nos recomiendas tú? Bueno, yo la verdad que me puso una alerta Enoch y bueno, pues he de confesar que leo mucho y tal, pero no soy muy habitual de estos temas. Lo digo de verdad con vergüenza. Hombre, no, pero recomienda libros, por supuesto. No, te los voy a recomendar porque sí que es verdad. O sea, me imagino que a uno que al que más sigo con frecuencia es Alberto Vizcaíno, ya habréis tratado seguramente con él. Lo hemos tenido invitado. En el segundo programa le detuvimos. Pues ya me lo imaginaba, lógicamente, porque le sigo y es amigo mío personal desde hace muchísimos años. Y bueno, me parece muy, 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 muy recomendable el trabajo que hace en su blog. Y luego acabo de descubrir hace poco, que me lo había comentado Roberto Ruiz Robles hace tiempo, Poti Ambienturas. Sí, muy bueno. Sí, un youtuber. Yo lo he redescubierto, pese a que Roberto me puso un aviso, porque hizo un par de vídeos últimamente sobre temas que yo trato, que es el uso de perros para la protección contra el lobo, como medida de protección, que fue brutal, muy bueno. Uno que hizo hace unos meses sobre el mal uso de los mastines, la acaparación de la raza para belleza y que es un problema para los perros de trabajo. Y hace nada, unos días, uno sobre las medidas de protección usando los perros, entrevistando directamente a paisanos, a ganaderos. Me pareció muy, muy, muy ilustrativo para salir del circuito del de siempre, ¿no? Sí, la verdad que es muy bueno el canal de YouTube. Pues ves, siempre hay recomendaciones. No tienen por qué ser podcast.
Sí, el contenido es de valor, vamos. Y Alberto Vizcaíno sí que lo hemos tenido aquí y este YouTube. Yo personalmente no lo conocía, así que le echaré un vistazo. Si me decís los dos que es muy bueno, le echaré un vistazo seguro. Yo ahora os recomendaría a vosotros. Muy bien, genial. Pues en unos meses igual tienes un montón de programas nuestros que recomendar, porque vamos a lanzar un proyecto creo que muy interesante que igual podemos hablar. Genial. Pues ya aquí llega el programa al final. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo agradecemos mucho. Yo personalmente no te conocía tanto como Enoch. Sí que te sigo Bueno. ahí en Twitter y alguna cosita, pero... Ah, sí, pues luego te busco, no lo sabía. Sí, porque justo hoy cuando ver, me ha dicho... Perdona que te lo diga, es que creo que se puede seguir a muy poca gente. Entonces, como veis, yo no sigo a mucha gente y hago igual en LinkedIn. Solo a la gente que conozco, que tengo relación, la sigo. Sí, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo tengo muchos más seguidores Ahora que gente mismo a la te que sigo. Pero yo, fíjate lo que te digo, he descubierto que te seguía porque siempre cuando hacemos el programa, yo siempre lo primero que hago es ir a Twitter a ver la descripción claro, o sea, la mejor forma de escribirse uno es su descripción de Twitter. Entonces he ido a ver cómo te habías descrito tú. Lo que pasa es que se me quedaba corto, digo, venga, vamos a ponerla más larga. Y cuando he ido a verte, me ha dicho Enoch y digo, pero si lo estoy siguiendo. Pues mira, yo te busco, no lo sabía y ahora solucionamos ese tema. Hoy la tos. Nada, eso que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberte tenido por aquí. Y nada, vamos a cerrar el programa y ahora te despedimos ya. Te damos los besos y los abrazos correspondientes. Ya fuera de micro. Pues, Enoch, yo creo que esto ya terminó, ¿no? Ya ha llegado a su fin. Recuerda, oyente que nos está escuchando, recuerda que puedes encontrarnos en donde nos estés escuchando y en muchos sitios más. Si ya no estás escuchando en uno, pues no te vayas a otro si no quieres. Os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajaenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.